El viento arrastraba las hojas secas que cubrían las aceras del interior de Vermont, en los Estados Unidos. Era principios de otoño, y el pequeño pueblo, con calles angostas, casas de madera y silencios prolongados, parecía existir fuera del tiempo. Fue en ese escenario discreto donde llegó un hombre solitario, usando un largo abrigo marrón y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Sin llamar la atención, se registró en una pequeña posada administrada por una anciana. Sus pasos eran silenciosos, como si intentara desaparecer con cada movimiento. El acento extranjero sonaba extraño, pero a nadie le importaba lo suficiente como para hacer preguntas. Allí, la rutina era predecible, y las personas misteriosas no solían quedarse por mucho tiempo. El hombre eligió la habitación número 7, desde donde se podía ver el lago que reflejaba los árboles en tonos cobrizos. Pasaba los días caminando por el bosque cercano, solo, inmerso en pensamientos que parecían más pesados que su propio equipaje. Por las noches, se sentaba durante largos minutos junto al lago, observando el movimiento del agua como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Dentro de la habitación había solo lo esencial: una cama angosta, un escritorio antiguo, una lámpara tenue y un cuaderno. Era en ese cuaderno donde escribía. Las palabras surgían lentamente, como si lucharan por existir. No eran letras de canciones ni tampoco planes futuros. Eran confesiones, fragmentos de alguien que intentaba entender en qué se había convertido después de una vida entera siendo observado por millones. Los habitantes del pueblo pasaban junto a él como si fuera uno más, y eso era precisamente lo que más le desconcertaba: ser ignorado. Nadie pedía fotos, nadie hablaba de música, nadie lo reverenciaba. Y aún así, había miradas, observaciones sutiles, silenciosas, que comenzaban a rodearlo con una curiosidad discreta. En un taller mecánico cercano, un joven pasaba los días reparando autos viejos y escuchando discos de vinilo. El sonido de las guitarras se escapaba por las ventanas, recorriendo la calle. El hombre del abrigo lo escuchaba a la distancia, reconocía cada nota, pero permanecía en silencio. Evitaba el contacto. Prefería la distancia segura entre él y el resto del mundo. Aún así, comenzaba a ser notado. La dueña de la posada percibía su mirada cansada, su gentileza contenida y el silencio profundo que lo envolvía por completo. Nadie sabía su verdadero nombre, nadie imaginaba quién había sido, y en ese pueblo olvidado, eso parecía ser suficiente, por ahora. Ahí, donde el tiempo transcurría despacio y los días eran todos parecidos, John Lennon experimentaba algo que no sentía desde hacía décadas: anonimato. Y con él, un tipo extraño de libertad. Era el primer paso de una fuga que el mundo jamás supo que ocurrió. El tiempo pasaba sin prisa en aquel pueblo escondido entre colinas y bosques. Los días llegaban con la niebla matutina y se despedían con la luz dorada que se filtraba entre los árboles al atardecer. La rutina de John se había convertido casi en un ritual. Caminatas solitarias, anotaciones silenciosas, comidas discretas y largos periodos de contemplación. Pero algo comenzaba a moverse dentro de él. El aislamiento, que al principio fue un refugio, comenzaba a transformarse en un espejo. En las hojas garabateadas de su cuaderno aparecían recuerdos involuntarios: escenarios iluminados, multitudes gritando su nombre, grabaciones intensas en estudios cerrados. La soledad escondida detrás de los aplausos. Con cada recuerdo, se alejaba un poco más de la figura pública que el mundo conocía. Allí, en esa habitación sencilla, John no era un Beatle, no era una celebridad, era solo un hombre en crisis, intentando comprender el daño que había dejado una existencia demasiado expuesta. Los habitantes del pueblo pasaban a su lado sin prestarle mucha atención. Y eso era precisamente lo que más lo desconcertaba: la indiferencia. Nadie le pedía fotos, nadie mencionaba canciones, nadie lo idolatraba. Y sin embargo, empezaban a notarse señales.
miradas más largas, comentarios breves entre vecinos, una curiosidad que crecía en silencio. Desde el taller en la calle principal, el sonido de los vinilos seguía flotando en el aire. A veces, una melodía familiar rompía la quietud y golpeaba directamente en su memoria. Cuando escuchaba su propia voz salir de una vieja radio, no reaccionaba. Solo cerraba los ojos y respiraba hondo, como quien intenta huir de sí mismo. En una tarde especialmente fría, se sentó en el banco junto al lago con una pequeña caja en las manos. Dentro había recortes de periódicos viejos, una fotografía amarillenta y una púa de guitarra gastada por el tiempo. Los colocó sobre sus rodillas y los observó detenidamente, como si fueran vestigios de una vida ajena. No había nostalgia, pero tampoco desprecio, solo un vacío extraño, como si todo aquello le hubiera ocurrido a otra persona. Mientras el mundo afuera seguía con sus rumores, teorías y documentales, John Lennon vivía invisible en un lugar donde nadie tenía prisa y casi nada cambiaba. Pero en el fondo, él sabía que ese silencio no duraría para siempre. Algo estaba por llegar. La nieve llegó silenciosamente, cubriendo el pueblo con un manto blanco que apagaba los sonidos, las huellas y cualquier signo de prisa. Las calles, ahora casi vacías, reforzaban aún más el aislamiento de John, que seguía fiel a sus rituales solitarios. Sin embargo, algo había cambiado. Había una tensión en el aire, casi imperceptible, como el aviso de una tormenta antes de que el cielo se oscurezca. En la habitación 7, los cuadernos ya ocupaban un cajón entero. Las hojas contenían pensamientos fragmentados, recuerdos borrosos e ideas que nunca se mostrarían a nadie. Él escribía como quien sangra en silencio, dejando que el papel absorbiera todo lo que la voz no podía decir. Pero afuera, las señales empezaron a surgir. Una mirada más larga de un lugareño en la calle, una conversación susurrada en el mercado local, un joven del pueblo, demasiado curioso, observando por demasiado tiempo, pequeñas fisuras que amenazaban el muro de anonimato que John había construido. Una tarde, al pasar por el garaje donde siempre se oía música, se dio cuenta de que el tocadiscos reproducía su propia voz. No una canción antigua cualquiera, sino una rara grabación en vivo, llena de imperfecciones que solo alguien obsesionado por los detalles reconocería. Aquello no era una coincidencia. A la mañana siguiente, un sobre anónimo reposaba sobre la mesa del café de la posada. Dentro de él, una única hoja impresa, una foto ampliada, desenfocada, pero aún así reveladora. Era él, sentado a la orilla del lago. El ángulo, la distancia y el encuadre delataban que alguien lo había estado observando durante días. En el instante en que sostuvo esa imagen, la ilusión de seguridad se desmoronó. Ya no había forma de escapar. El tiempo del silencio había terminado. Sin alardes, John subió a la habitación, organizó los cuadernos en una carpeta, guardó sus pocas pertenencias y bajó con la misma serenidad con la que había llegado. Pagó la última noche, agradeció con un gesto contenido y dejó atrás la única vida que realmente sintió como suya. Mientras cruzaba la carretera cubierta de nieve, un helicóptero apareció a lo lejos, luego flashes, después voces. La ciudad se despertaba a algo que jamás comprendería por completo. Esa noche, el noticiero interrumpió su programación regular con un titular urgente. La imagen era de él, saliendo de la pequeña posada en el interior de Vermont. El título resumía todo en letras frías. John Lennon es localizado después de semanas desaparecido. El mundo quiere respuestas. Pero el mundo nunca lo entendería. Nunca sabría en realidad qué buscaba en ese lugar, porque había cosas que no podían explicarse, solo sentirse. Y en ese pueblo congelado en el tiempo, quedaría para siempre el eco de un silencio que, por un breve periodo, perteneció a John Lennon, y solo a él.